Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista de la bancada aprista, Mauricio Mulder. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Mario, buenos días. Bien, vamos a conversar acerca de algunas iniciativas que hay en el Congreso, pero primero queríamos saber cómo está la situación interna en su partido. Me comentaba que finalmente ahora ya hay fecha para la elección del secretario general. Sí, bueno, están más tranquilas ya después de que se ha conocido la resolución del Jurado Nacional de Elecciones en la que declara que el Tribunal Electoral del partido que preside el compañero Moisés Tambini es válido, es correcto. Ya puede hacerse una convocatoria en regla, la comisión organizadora se reconstruye. No se da por aceptadas las renuncias tanto de su presidente Erasmo Reina como de ¿Y ellos Tambini. se han resignado a que no se dé por aceptadas sus Sí, renuncias? porque en realidad lo que había era una situación de dificultad, de reconocimiento de la legitimidad por parte de los órganos electorales y ahora eso ya se resolvió. Entonces se ha fijado para el 19 aunque todavía falta, digamos, ponerlo como en documentos, ¿no? Tentativamente para el 19 de febrero. La ahí elección unos del días secretario antes general, del día, lo que ustedes llaman el Día de la del Fraternidad. Día de la Fraternidad, que es el 22, y el 22, 23 y 24 sería el Congreso del partido, ¿no? Ajá, es decir, el Día de la Fraternidad va a estar en medio entre la elección Claro. del secretario general y el Congreso. Más o menos. Entonces, la idea es ya terminar todo para esa fecha, ¿no? Pero uno tendría la impresión entonces de que la marcha organizada por Cornejo tuvo éxito. Que Este es un tema anterior, lo conversamos con el propio Enrique Cornejo algunos días antes, porque justamente lo que resultó fue que desencadenó la solución fue la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Allí logramos también persuadir a Enrique de que es una marcha que es un tema completamente inusitado en la temática interna del partido y que nos muestra confrontados y divididos. Pero los muestra porque están. No, hay un proceso electoral. Algo no hay que una no división, existe. no hay una división. Hay un proceso electoral y obviamente en un proceso electoral hay pugna. Eso es lo que hay. Pero llevar las cosas al terreno de hacerlo hacia afuera. Incorporar a la gente que está fuera del partido al problema interno del partido, porque la marcha tiene ese sentido, ¿no? Exactamente, o sea, llevar nuestros temas internos hacia afuera no es lo que los apristas siempre hemos acostumbrado a hacer. Él lo hizo desafortunadamente. Pero por lo menos optó por no ir hasta el local del partido, ¿no? Porque eso sí hubiese sido una provocación hacia otros compañeros. No hubo entonces ningún problema, y yo he visto algún grupo de compañeros ahí que han desfilado, la mayoría de ellos septuagenarios. Como no es la renovación lo que... Bueno, la mayoría de la totalidad no, había jóvenes seguramente también, pero he visto muchos compañeros que pasan los 70 años, entonces yo dije, bueno, me parece muy bien que compañeros de larga trayectoria también quieran la renovación, ¿no? ¿Esa era la primera fila de la marcha? Sí, los que estaban ahí tomando una banderola y caminando, ¿no? Y bueno, aparte de Cornejo, ¿quién más está perfilando para la...? Bueno, ahora estamos en un borrón. ¿Hay alguien estudiando quechua? Yo estudio quechua, pero estudio por mi cuenta, soy autodidacta. ¿Sí? Pero no, ahora estamos estudiando quechua o es... No, siempre he leído yo, por internet nomás, por internet siempre he buscado. No, pero me refiero conocer. Evidentemente a un paralelo a lo que está haciendo Fujimori. La verdad que es un chiste y de noticias no sé qué tenga. Pero creo que hay un borrón y cuenta nueva, o habrá un borrón y cuenta nueva a partir de que se ha convocado nuevamente hacia una fecha ya fija en febrero y probablemente surjan algunos candidatos o algunos que son candidatos ya no lo sigan siendo, ¿no? Ibáñez, el propio Cornejo. Sí, Sumaeta, Nidia Vilches, Carlos Roca, ¿no? Sí, son los que se han mencionado. Pero como todavía no había inscripciones, son simplemente voceados, como se dice, ¿no? Muy bien. En el Congreso hay varias iniciativas, algunas que ya están, digamos, en mes de parte y otras que sencillamente se han mencionado. A mí me ha llamado la atención la que ha propuesto Becerril de extender la muerte civil para quienes han sido sentenciados por terrorismo, aunque hayan cumplido, evidentemente, solamente se han cumplido sus Primero hay que ser condenas, claros en que, ¿qué cosa es muerte civil?
Porque nadie... O sea, muerte civil es un nombre metafórico. Metafórico. Claro. En realidad es que no vas a entrar a la administración pública si has tenido una condena previa por un tema de corrupción, ¿no es cierto? Eso es todo, aunque hayas cumplido tu condena. Claro, cuando vemos el caso de Jalili y esos otros, uno dice, ¿qué pasó? Bueno, pero es que entrar o no entrar a la administración pública no debería ser solamente el límite. Como leía hoy día, no es que los castigan y dicen, nunca más vas a ser funcionario público. Pues, tienes que, digamos, abstenerte de estar cerca del proceso de toma de decisiones. Pero digamos, todo ese entorno... Muerte civil sería si no pudieras votar, contratar, no tuvieras DNI. Eso es una muerte civil, o sea, un paria caminando por las calles. O sea, es mal llamada muerte civil. De manera que si se trata de que la administración pública no reciba personas que hayan tenido condenas previas, entonces podemos extenderla a todos los delitos que sea. A ver, una persona acusada de corrupción no debe entrar a la administración pública, decreto legislativo del actual gobierno. Me parece muy bien. Un violador de niños, yo creo que tampoco, ¿no? Un asesino, también, ¿por qué? Y entonces, extendámoslo a todos los que han cometido delitos que no entren en la administración pública, salvo pues que sean delitos de bagatela, como se llama, o delitos no intencionales. Entonces, si se está proponiendo que los acusados de terrorismo no lo hagan, me parece que está bien. Una persona que ha sido terrorista, por más que haya purgado pena, en la administración pública solo podrá entrar si es que gana un cargo. Si es que, porque eso sí, ese derecho de postular lo tiene, ¿no es cierto? Una persona que cumple condena y se le rehabilita, tiene derecho a postular. Pero de allí a llevar las cosas al terreno de que pueda ser, digamos, partícipe del Estado peruano que pretendió destruir, puede ser que sea un tema bastante viable y en ese sentido habría que aprobarlo, ¿no? Ahora, es cierto que en el tema de todas estas circunstancias, de cómo el Estado se debe comportar, es que es cierto que hay un desorden también generalizado y completo, ¿no? O sea, aquí entra cualquiera y además pueden entrar a municipios, pueden entrar a gobiernos regionales. Entonces, claro, es momento de poner cierto orden en el Estado y decir, bueno, estos no, pues. Y entonces un poco como para ir a hacer cierta limpieza, ¿no? El otro asunto es que mencionaba yo hace un momento, que no solamente, digamos, el principio que está detrás de esta iniciativa de la muerte civil, tengo yo la impresión, tiene que ver con si son en efecto miembros de la planilla del Estado o no lo son, porque de ser así no sería problema que Jalili sea un consejero de la reforma del CIS. Yo creo que no solamente de la planilla, es todo, o sea, que no tenga ninguna vinculación con el Estado, que no contrate con el Estado, por ejemplo, o que... Bueno, pero Jalili tampoco ha contratado con el Estado. No sabemos, puede ser que le hayan dado una consultoría. Digamos, lo que se está poniendo de relieve ahora es sencillamente la circunstancia de que haya asesorado. Pero por último, aunque no haya contratado, el estar vinculado, porque una persona que es llamada por un funcionario público a que brinde un consejo, aunque sea gratuito, aunque sea en un almuerzo, de todas maneras es una persona que está al lado de un funcionario y ejerce influencia sobre ese influencia. Bueno, tiene un impacto político sin duda. No solo político, sino en el sentido de que hay el Estado en realidad es poder en el fondo, ¿no es cierto? Claro. El funcionario puede hacer cosas que los particulares no hacen. Entonces, el tener acceso a un funcionario que tiene ese poder es de todas maneras compartir ese poder, sobre todo si influye sobre él. Entonces, si lo que se está buscando es que las personas como terroristas que han sido, no tengan una vinculación dentro del Estado peruano, y eso ya se ha aplicado, o se está aplicando para quienes han sido acusados de corrupción, me parece perfecto. ¿Y qué pasa con las personas que han tenido una acusación, pero esta acusación luego ha sido archivada? Estoy refiriéndome al caso de Eto Cruz, por ejemplo, que ha sido convocado. Bueno, ahí ya estamos hablando tuvo una investigación y esa investigación fue archivada. Es que tenemos que hablar. Lo que pasa es que la política tiene parámetros distintos que el derecho, en realidad. El derecho es lo que debería ser, ¿no? ¿Usted está condenado? No tengo condena, es inocente. Pero claro, la política no es así. En la política valen las percepciones, valen un poco. Sí, te acusaron, pero seguramente te limpiaste, qué sé yo. Entonces ya el estigma es distinto y la repercusión que genera en la sociedad también es distinta. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que evaluar una persona que tiene un cargo político a la hora de llamar a un colaborador. Cuando, refiriéndote al caso de Eto Cruz, tú has dicho que es un nuevo error del gobierno, ¿te referías a un error
Solamente como imagen política. Político porque no es una persona que esté condenada por nada, ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Sin embargo, carga un pasivo de solamente por curarse en salud, dices tú, evidentemente, o sea, pero es que eso es lo injusto de la política, ¿no? Sí, claro. Hay personas que dicen, no, pero yo no tengo condena, es injusto. Está bien, pues, pero las cosas, desafortunadamente, la percepción, la imagen, el parecer juega mucho en política, y entonces uno tiene que evaluar una decisión de esa índole, y puede salir la ministra, que es una gran ministra, a salir a decir, no hay nada contra él, y tiene toda la razón. Pero el olfato político que se necesita para no tener que salir a defender este tipo de cosas, eso es lo que falla muchas veces en el gobierno. ¿En este gobierno? En este gobierno, sobre todo en el anterior algo, pero en este gobierno eso parece ser una moneda corriente, que es consecuencia de no tener un partido político. Yo sí tengo un proyecto de ley que establece que los partidos políticos que postulan a un proceso electoral deben tener un mínimo de 3 años de existencia previa. Y sus militantes, los que van a postular por ese partido, inscritos en ese momento, para que tú sepas quiénes son, o sea, te conozcas con tus demás compañeros de ruta en la política, claro, y la población también conozca su trayectoria un mínimo de 3 años. Pero cuando todos se conocen el día anterior a la elección, entonces pasa esto, pues tú no sabes con quién estás ahí a tu costado. Pero en el caso del señor Gelili o de Alfredo Gelili y de Héctor, no es que son desconocidos que han llegado a las inmediaciones de la administración pública. No son desconocidos, pero sí son gente que se arrima a partidos que no tienen estructura. Entonces cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir, es una puerta giratoria. Y como no tienen cuadros políticos, cualquiera que viene lo convocan. Entonces, Kuczynski, ¿a quién está convocando? A sus amigos, evidentemente, porque nunca ha tenido un partido político, ¿no es cierto? Entonces, Gelili ha sido su amigo, y los que ha propuesto para el Banco Central de Reserva también, y todo. Entonces, ese es el tema. Los que propuso el Ejecutivo para el Banco Central. Como el Ejecutivo, no del Parlamento, eso es aparte. Los que él puso en el Ejecutivo. El propio Velarde, que fue sugerido por él. Entonces, todas esas circunstancias nos determinan que la amistad es lo que prevalece cuando no hay estructura política de personas que ya tengan un conocimiento previo entre sí mismos y que la población los haya visto antes en un partido político, ¿no? ¿Qué impresión tienes de esta campaña que ha iniciado el Ejecutivo en medios? Haciendo... Me parece alarmante que a 100 días de haber comenzado un gobierno ya estemos gastando 40 millones de soles para levantar la imagen del presidente de la República. ¿Y cómo? O sea, si vamos en términos proporcionales, cada 100 días vamos a gastar 40 millones para levantar al presidente en los próximos 5 años, ¿tú te imaginas la cantidad de plata? Me parece que es una desesperación muy grande de Pedro Pablo Kuczynski de querer evitar la caída en las encuestas y mantenerse en niveles altos. No, eso es imposible. Él tiene que pensar que lo normal en el Perú es que un político tenga entre 15 y 25%. Tranquilo. Pero no tan rápido, digamos, comparado. No tan rápido, por ejemplo, evidentemente. Él está en 52. Pero él está en 52, tampoco es que esté en 25. No. Y entonces es normal que de 69 que estaba, baje a 52, que es su votación. Entonces no se debe desesperar tanto y ya está tirando la plata por la ventana. Porque eso no va a tener ninguna repercusión. Y lamentablemente, él mismo tiene que revisar su forma de actuar, darle más seriedad a su cargo, reflexionar más a la hora de hablar, porque los errores son de él. Todas estas cosas de idas y venidas y los bailecitos y todo han sido al final temas que lo han venido perjudicando, y creo que él no le ha dado la majestad que supone que debe tener su cargo y la seriedad que supone que debe ser enfrentar temas como el de la inseguridad ciudadana. O sea, a la gente la asaltan todos los días en las calles, y tú prendes la televisión en la noche y ves al presidente de la República haciendo su bailecito en la procesión del Señor de los Milagros. Entonces no está gobernando, pues dices tú. Hay que verlo en una actitud distinta, ¿no? Ahora, Pulso Perú, esta encuesta que publican algunos diarios y que hace Datum, también evalúa a otros líderes políticos, a Keiko Fujimori, a Verónica Mendoza, a Alan García. En el caso de Keiko Fujimori, la caída ha sido, digamos, marginal, creo que ha caído de 36 a 35, mientras que en el caso de Verónica Mendoza ha caído fuertemente del 33 al 25%. ¿Cómo interpretas ese contraste? Bueno, en el caso del fujimorismo, como digamos, la referencia focal de la política está concentrada en el presidente, y los fujimoristas han tenido una actitud, digamos, colaboracionista, han votado a favor de las facultades. No lo obstruccionista que se había esperado, más que colaboracionista, ¿no? Digamos que sí, pero es que tampoco veo que están obstruyendo, ¿no? O sea, no obstruyen, colaboran a medias. Lo cierto es que mantienen, digamos, el predicamento de quienes votaron por ellos.
no hay desgaste en el fujimorismo. Pero tampoco... ¿Esto del BCR no crees que suponga algún desgaste? No, ¿O es demasiado sofisticado? Es demasiado sofisticado, es solamente para alumnos de la Pacífico, ese tipo de cosas, no es para la población. La verdad, el directorio del BCR no, es demasiado sofisticado para la política. Pero tampoco nos confiemos, de todas maneras va a bajar también. Eso es así. El Congreso, que estaba en 40%, yo nunca había visto un Congreso en 40% yo, y no es que se tenga que mantener, va a bajar también, es natural que baje, porque la política en su conjunto siempre, y no solo en el Perú, en todas partes del mundo y en la historia de la humanidad, siempre es un elemento de exacerbación de pasiones y por siempre lo tanto, desgaste. Eso termina a uno desgastándolo. La política no es como la publicidad, que todo es felicidad, que todo es digamos, arbolitos de Navidad y fiesta, ¿no? Verónica Mendoza ha estado casi tan ausente de la escena política como Keiko, tampoco. Pero está sufriendo el desgaste del Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, primero, sus divisiones internas, segundo, estas vinculaciones con gente del MRTA y su indefinición con respecto a lo de Venezuela. Pero quizás el orden empiece de la otra forma, es decir, lo que la gente ha visto en mayor cantidad de casos ha sido, digamos, la renuencia a decir algo negativo respecto. Claro, o sea, no por ser el último no es el menos importante, ¿no? Sí. The last no es the least, ¿no? Bueno, sí. Pero sí, sin duda, ese ha sido el tema más notorio, ¿no? Esa renuencia a calificar un gobierno dictatorial como dictadura. Y eso los desdibuja bastante, ¿no? Ahora, ellos también van a tener problemas porque, como es la lógica, siempre en la izquierda se dividirán, pues. De hecho, hay dos facciones ahí, ¿no es cierto? Y cuando empiecen las definiciones o venga el siguiente congreso que van a tener, entonces seguramente eso todavía irá hacia un parteaguas, es natural. ¿Y esta presencia de González Galvez Olaechea? Galvez Olaechea, perdón, iba a decir otra cosa, en la revista Ojo Zurdo y la defensa del derecho que tiene esta persona de, digamos, aparecer en este debate político, les hace daño a tu manera de tremendo daño, y además lo muestra como son. Toda la izquierda, por ejemplo, la señora Silva Santisteban, que es vinculada al señor Arana, ¿no? Rocío Silva Santisteban, sí. Defendiendo que la persona se reinserte. La misma Marisa Glave, pero todos los peruanos tienen derecho a insertarse, ya pagó su condena. Y entonces, ¿por qué no lo dejan entonces a Jalili tranquilo? O a cualquier otro fujimorista, o a violadores de derechos humanos, o sea, a militares bien sancionados por derechos, a Telmo Hurtado, ya está, cumplirá su condena y después salga y puede ser acompañante político en tu partido. Hazme el favor. Ahí yo creo que ellos una vez más han caído en este juego de la doble moral, pues, o sea, la izquierda prisionera de sus conceptos no puede dilucidar con quienes pasaron a la violencia, porque en el fondo siempre han creído, nunca han abdicado de la idea de que también se puede conseguir el poder por la vía de las armas. O sea, cualquier persona que tenga realmente una visión realmente marxista, no puede, y marxista-leninista sobre todo, no puede renunciar a la vía insurreccional para llegar al poder. Pero ellos ellos dicen que sí han renunciado a eso, ¿no? No han renunciado, o sea, mejor dicho, se han adaptado a la vía... ¿Tú crees que están diciendo algo que no creen? Quienes defienden a los terroristas, sí, porque lo que están diciendo es cómo Dilma es presidenta, cómo Mujica es presidente, y entonces Galvez Olaechea también puede ser presidente. Pero ellos se enfrentaban a dictaduras, a las dictaduras militares de los años 70, que eran las dictaduras más oprobiosas que había. El MRTA se levantó contra una democracia, y Sendero Luminoso también. Así eran de cobardes los terroristas peruanos, que si hubiesen levantado contra la dictadura de Velasco, pues entonces no, contra Velasco no lo tocaron, a los militares no lo tocaron, y cuando vino la dictadura de Fujimori se plegaron. O no fue Abimael Guzmán y el MRTA los primeros que reclamaron allí un pacto con Fujimori cuando Fujimori ya era dictadura. Entonces esa cobardía ellos la quieren comparar con la lucha clandestina de demócratas contra dictaduras como Mujica, como Dilma, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces muestra su vena, pues, autoritaria, ¿no? Su vena antidemocrática, y eso los tiene que afectar, sin duda. Bien, teníamos más temas para desarrollar, pero el tiempo siempre es un poco tirano. Gracias a Mauricio Müller por la entrevista, y nosotros nos vemos mañana aquí en de 6 a 9.